esto lo vamos a resolver y que lo vamos a resolver fundamentalmente por el apoyo, la cooperación de todos, por la paciencia de todos los que hacen las colas, los que ya de manera voluntaria están cargando solo lo necesario, lo indispensable, el día que les toca, ya esto se está llevando a cabo, se está experimentando y está bajando la presión en la ciudad, en la zona metropolitana y en otras partes del país. Vamos hacia la normalidad. Eso es lo que queríamos informarles y ahora sí vamos a las preguntas. Empezamos por acá para ver. Gracias, presidente. Eric Pinto, de Capital 21. Yo tengo 3 preguntas, presidente. La primera de ellas es, ¿cuánto le ha costado a Pemex la reparación de todos estos ductos, principalmente el de Tuxpan, que en 4 ocasiones ha sido afectado? La segunda es, ¿cuál es la condición de los terrenos por donde pasan los ductos? Es decir, ¿son propiedad privada, son ejidos? ¿Y qué pasa con esta gente que son dueñas de estos lugares? ¿Se les está investigando o qué se está haciendo con ellos? La tercera es que un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el desabasto de combustible y ordenó que a un particular se le garantice la adecuada distribución de su opinión respecto a este tema. Gracias. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta reparar las fugas? Hay una brigada permanente en Pemex para atender de inmediato todas las rupturas de los ductos. Una brigada compuesta por muchos grupos de trabajo que, de acuerdo a las alarmas en los monitores, de inmediato interviene para reparar los ductos. Son trabajadores de base o transitorios que tienen esa labor, esa función en Pemex. Tu segunda pregunta. Sobre la condición de los terrenos de esos ductos. Miren, uno de los problemas que se tiene es que se permitió que se invadieron los derechos de vía. Los ductos están instalados en derechos de vía. No se puede hacer una construcción para un ducto, para una carretera, para cualquier instalación, cualquier infraestructura, si no se tiene un derecho de vía. O sea, una línea de la Comisión Federal de Electricidad es un derecho de vía. Se tiene que liberar por completo en una distancia considerable, 30, 50 metros. ¿Qué ha pasado? Que se ha invadido el derecho de vía en donde están los ductos y han habido 2 tipos de invasiones: las que tienen que ver con la gente que no tiene dónde vivir y pone su casa en lo que es el derecho de vía, y los que se dedican al robo de combustible, que ponen bodegas encima del derecho de vía. Lo de hoy en la madrugada de Melchor Ocampo, el reporte o la alarma habla de 2 puntos. Uno, a 5 kilómetros de la terminal de Azcapotzalco, es decir, en la ciudad, y otro a 40 kilómetros, que es Ocampo, el municipio de Ocampo. ¿Pero qué indica
de que seguramente esa toma clandestina está en una bodega, está adentro de una instalación arriba del derecho de vía. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando, por eso nos está costando trabajo detectar dónde está esa fuga, dónde está esa toma clandestina. Y acerca de lo que resuelve el juez, nosotros vamos a cumplir todas las demandas, en este caso la suspensión concedida por un juez a una persona, vamos a ser respetuosos de la ley. Además, en eso estamos, garantizando que no falte el abasto a nadie. A ver, ella. Hola, señor presidente, buenos días. Daniela Barragán de Sin embargo. Serían dos preguntas. Uno, si se está considerando comprar más material para más equipo de vigilancia para militar y civil para incrementar la seguridad en estas zonas donde se está teniendo más problemas. Y la otra, considerando que son regiones muy pobres por donde están pasando los ductos y la sociedad que vive en esas zonas pues se acostumbró a vivir de esa actividad. ¿Cuánto tiempo está considerando el gobierno que se va a poder revertir esto tanto económicamente como culturalmente, y de cuánto sería la inversión que ustedes están considerando en cuanto a los programas sociales que les van a meter a estas poblaciones? Yo creo que esto segundo es lo que vamos a lograr más pronto, porque la gente es honesta y está acostumbrada a buscarse la vida trabajando de manera legal, digna, nada más que fueron abandonados por completo. Por eso los indujeron a tomar el camino de la ilegalidad. Pero vamos ahora a aplicar un plan integral. Todos van a tener trabajo, todos los jóvenes van a ser contratados, van a estar de aprendices en actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad. Viene un programa que hemos denominado de tanda para el bienestar. Se los explico: el que tenga un pequeño negocio va a recibir un crédito y va a tener un periodo de gracia y luego va a empezar a pagar ese crédito mensualmente. Terminando de pagar al año ya va a tener derecho a una cantidad mayor para que se ayuden. Tenemos 3.500.000 solicitantes en el censo que estamos realizando. Estamos hablando de la micro y pequeña economía familiar, que no tiene acceso al crédito porque les cobran mucho de interés. Estos son créditos a la palabra sin intereses, por hablar de un programa. Todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, estén en educación básica, en educación media superior, educación superior, van a tener su beca. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Estoy seguro que vamos a contar con la gente, como ya estamos contando con la gente, también en esos lugares, porque la gente se está replegando. Están llegando los que se dedican a estos ilícitos, los traviesos, a decirles: a ver, aprovecha, trae tu cubeta, aquí vas a tener combustible para vender.
y ya la gente no les está haciendo caso, no los está protegiendo. Y vamos a lograr pronto que se tenga una forma justa de vivir, que ese es el propósito principal. Tu otra pregunta. Sobre si tienen ya pensado algún monto de inversión para comprar más material de seguridad y vigilancia. Sí, pero ahora básicamente es la compra de las pipas, porque ya se tiene un sistema en los ductos principales de monitoreo y de alarma. No es un asunto tecnológico, es que sonaba la alarma y a veces se tardaba todo el día sonando y no se hacía nada. O sea, no es un asunto de falta de tecnología, es que no había voluntad para enfrentar el problema. O sea, el equipo es de lo más moderno y se tiene en los principales ductos. Ahora es que se utilicen bien los equipos y que se le haga caso a la alarma, porque se puede advertir cuando se llena un ducto y empieza a funcionar, a fluir, y cuando se baja la presión. Esto de el ducto Tula-Toluca, que se llena y al poco tiempo se queda sin presión, porque se chuparon todo el combustible, porque es una coladera, porque a lo largo del ducto tienen las instalaciones para robarse el combustible. Entonces, no se abren los ductos si no tenemos vigilancia y si no cuidamos que se evite el robo de combustible. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle, en el marco de todo este tema de los hidrocarburos, si me puede regalar una opinión sobre el evidente enriquecimiento del sindicato de Pemex y si desde su punto de vista cree que en esta nueva administración puedan reducirse las prebendas y los privilegios que ha tenido hasta ahora esta organización encabezada por Romero de Champs. Ese sería el primer tema. Y el segundo, preguntarle qué opina de la perspectiva de crecimiento que informó ayer el Bank of America, que calculan del 1% para este año. Bueno, acerca de lo primero, decirles que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad. Y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible. A todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia a todos. No queremos alebrestar, no queremos hacer escándalo, no queremos el sensacionalismo, queremos actuar con mucha responsabilidad. Pero también esto significa que no va a haber impunidad. Trátese de quien se trate. Se acabó la corrupción y se acabó la impunidad, pero sin show, sin espectáculo y también sin afectar la dignidad de las personas, no fabricar delitos,
no utilizar el gobierno con propósitos políticos. No porque ahora me estén pidiendo, a ver, castigo a los responsables, yo doy una instrucción a el secretario de Seguridad Pública, al director de Inteligencia Financiera, incluso, aunque no puedo dar instrucciones, sugerir amablemente al procurador, ahora fiscal general, que se actúe en contra de una persona. No, eso no lo voy a hacer. Va a ser a partir de pruebas de investigación, pero en general, sin privilegios para nadie. O sea, se acabaron los fueros y los privilegios. Acerca de la proyección sobre crecimiento económico, yo tengo otros datos. Respeto, desde luego, a quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien, porque miren, nada más quitarle, como dicen los tecnócratas, toda la variable de corrupción al crecimiento. Todo esto va a ayudar mucho en el crecimiento. Y estoy optimista porque llevamos 2 días en que se está apreciando el peso. Voy a dar un dato. Desde que llegamos a la fecha, en 45 días aproximadamente, se ha apreciado nuestra moneda en $1.30 con relación al dólar. Y es el peso una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo. Estamos muy bien, por eso también estamos resistiendo la crisis que significa el robo de combustible. Y vamos a ver el resultado. Qué bueno, ¿no?, que hay esas proyecciones. Yo lo único que pido es seriedad en analistas, en quienes hacen esas proyecciones, porque si no, a ellos les afecta, se desprestigian. Y yo acepto los desafíos. Si ellos dicen, a ver, 1%, yo digo más de 2. O sea, digo el doble. Y está grabado. Entonces vamos a ver quién tuvo la razón. Pero, presidente, solamente en el tema del sindicato petrolero, puntualizar este tema de si se pueden terminar con las prebendas que han enriquecido al sindicato, cambiando las negociaciones del contrato colectivo, revisando. Todo se puede hacer y se está haciendo. Por ejemplo, había áreas en donde no podíamos intervenir y ahora se está interviniendo. Buenos días, presidente. Ayer nos comentaba que detectaron depósitos de gasolina robada en la obra del aeropuerto de Texcoco. Me gustaría si nos pudiera ampliar un poco más esta información, dónde se encontraron, si están investigando, quiénes podrían ser los responsables de tener huachicol al interior de una obra tan importante. No están los depósitos porque ya no están ahí las empresas. Cuando estaban rellenando el lago de Texcoco,
aunque parezca increíble, estaban rellenando el lago de Texcoco. Es como rellenar un océano. Había venta de combustible robado y tenemos constancia de eso, porque se hizo una inspección en la zona y se vendía combustible. Además, es hasta de dominio público. Se los dejo de tarea. Investiguen, pregúntenles a los constructores, a los que hacen caminos, pavimentan caminos, cómo se abastecían de diésel. No estoy hablando de todos, y además no es para que nadie se sienta culpable, es que se estaba convirtiendo en una práctica normal. Esto fue una sacudida, porque se veía ya normal, les decía yo, de que en la carretera de Puebla a la Ciudad de México, en la carretera de Veracruz a la Ciudad de México, con foquitos alumbrando para ofrecer gasolina robada. Entonces, hay hasta corridos que se hicieron al huachicol. Por eso es muy importante la reacción de la gente. Esto demuestra el gran potencial en honestidad que tiene nuestro pueblo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso es lo más importante de todo. Señor, en este tema de Texcoco, perdón que insista, ¿tiene más detalles? Es decir, ¿cuántos depósitos había ahí al interior de la obra del aeropuerto? Si quiere, ¿Quiénes son los mañana responsables? le damos más información. ¿Sí? Ahí, ella. Yo le quiero preguntar en torno al programa de las tandas que anunció para este tema. ¿Qué dependencia va a estar a cargo? Porque en la Secretaría de Bienestar dijeron que no tenían información y en Economía dicen que no es el mismo que ya tienen de Crédito para el Bienestar. ¿Cómo será la dinámica para entregar los apoyos? ¿Y a cuánto asciende el presupuesto para este programa? Y pues básicamente sería eso. Y las entidades que están o municipios que están analizando dónde se van a reforzar los programas sociales de la ruta del Huachicol. Bueno, la tanda. Son dos acciones, una en general para solicitantes de crédito y otra para pobladores que solicitan crédito que viven en zonas mineras. En total es un presupuesto de 6,000 millones de pesos. Si se considera que son créditos muy pequeños, de 6,000 pesos, estamos hablando de 1 millón de personas que recibirían este apoyo. Si un pequeño comerciante necesita comprar un refrigerador, necesitan una estufa, necesitan un triciclo, lo que se requiera, se les da ese apoyo, transcurren 3 meses, empieza a pagar 500 pesos mensuales
sin intereses, en un año termina y ya recibe más. Con un sistema de tanda sin intereses, y en la medida que tengamos más recursos se va a apoyar. Tuvimos la experiencia cuando fui jefe de gobierno, se otorgaron estos créditos y hubo una recuperación altísima, porque la gente, volvemos a lo mismo, es honesta. Si se actúa de buena fe, la gente tiene palabra, cumple. Claro, si se le va a dar un crédito y si le cobran 80, 90, 100% de intereses, es más, por eso la gente no puede salir adelante, porque no termina nunca de pagar. Entonces, esto es distinto, porque es un apoyo. Si son 6,000 millones, si la tasa de interés que la absorbe en este caso el gobierno es del 5%, estamos hablando de 300 millones. El capital es revolvente. Entonces, 300 millones, pues era lo que costaba mantener 2 aviones de lujo, o 3, pónganle, o 5. Imagínense a cuánta gente se apoya con esto. Eso por un lado. Vamos a implementar otras cosas. Tengo, por ejemplo, muchas quejas que estoy recogiendo y estoy buscando la manera de atender las peticiones de la gente, de muchos que tienen créditos en el Infonavit. No sé si ustedes lo han escuchado, de que pagan y pagan y pagan y pagan y nunca tienen sus escrituras. Eso se va a revisar. Tenemos que apoyar a la gente, tenemos que crear un ambiente de prosperidad, de progreso, de esperanza, que la hay ahora bastante, y no queremos que se pierda la esperanza, porque la esperanza es una fuerza muy poderosa. La Secretaría de Economía. ¿Municipios que prevén beneficiar? Todos son 36 municipios inicialmente de el ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Comprende Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y ahora, pues digo, el Distrito Federal. Bueno, esa era la época de Chava Flores, México, Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México. Por lo de Azcapotzalco que les comentaba. Los dos. A ver, vamos a empezar con ella allá atrás. Sí, luego tú y luego tú. Y ya nos vamos con tres para acá, sí. Ya. Nancy Rodríguez de Oro Nancy. Sólido, gracias, presidente. Una breve pregunta. Hemos visto que asiste el director de aduanas. No sé si nos pudieran informar qué participación está teniendo esta dependencia en el operativo, señor presidente. Gracias. Bueno, les hablaba yo de que primero la vigilancia, segundo, adicionar capacidad de transporte
rentando, permitiendo que se cuente con más autotanques y con tanques del ferrocarril y la compra de las pipas. En el caso del director de aduanas está invitado porque él está a cargo de conseguir autotanques que puedan entrar de la frontera, como él tiene la responsabilidad de las aduanas, para que puedan entrar, fluir con combustible sin problema, que toda la parte fronteriza la podamos abastecer para quitarle presión a la refinería de Cadereyta, que Cadereyta nos ayude a abastecer hacia el sur del país y que toda la franja fronteriza la podamos, sobre todo en Texas, abastecer con autotanques de Estados Unidos. Entonces, por eso el director de aduanas. Todos estamos en esto. A ver, adelante. Y se preparan tres que nunca hayan preguntado de acá. Eduardo García, de Infocel y Sentido Común. Sobre las pipas, se dice, presidente, que el sindicato tiene pipas. Este negocio lo maneja el sindicato aparte. Supongo que las pipas las va a comprar Pemex y son para la empresa, ya no serán del sindicato, y si esto reemplazará un poco esta actividad que hace el sindicato con sus propios vehículos. Sí, se está viendo. Es a Pemex directamente o a la Secretaría de la Defensa, porque la Secretaría de Defensa también tiene un sistema de transportación y queremos vincular la transportación con la vigilancia, porque van a ser pipas protegidas. Estamos hablando de que ante cualquier circunstancia, emergencia, no falte el combustible. Es un plan de seguridad, que ya no tengamos que estar padeciendo porque nos rompieron un ducto, nos pincharon un ducto y mientras lo remendamos se queda sin combustible la ciudad o el Estado de México o la zona metropolitana de Guadalajara. Ya no. Es un plan B. Sí, es Pemex o la Secretaría de la Defensa. Buenos días. Ya, buenos son días. dos y luego tres que no hayan preguntado. Buenos días, presidente. Alejandro Lelo, de la red de Diario Basta, Grupo Cantón. Preguntarle, presidente, si bien usted nos acaba de señalar que no puede darle instrucciones a la Procuraduría, a la Fiscalía, sí le puede dar instrucciones a Pemex, que es la parte denunciante en esta red de huachicoleo de los últimos 18 años. En este caso, no van a tocar ni con el pétalo de un citatorio, al menos como testigos, a los exdirectores de Pemex, al exsecretarios de Hacienda y expresidentes de la República. Esa sería una pregunta muy concreta. La segunda es, Pemex también tiene de oficio que presentar denuncias por los piquetes en los ductos de los últimos días. ¿Podríamos tener una versión pública que no viole el debido proceso? Casi siempre la PGR puede dar una versión pública de esto. Y también si podríamos tener un reporte de las ventas a gasolineras, quizá del 1 de diciembre a la fecha, para un poco ahorrarnos el trámite de solicitarlo por transparencia. De acuerdo. ¿Les parece que mañana se dé un informe sobre lo judicial, sobre todo lo que están preguntando de las investigaciones, solo con el cuidado del debido proceso? Si les parece, es el compromiso de que se le pida
al director de Pemex, como tú lo estás planteando, al secretario de Seguridad Pública, y se invite, porque se debe de respetar su autonomía, al procurador a que traten este asunto con ustedes. Y lo otro… Los citatorios a los exdirectores de Pemex. Sí, que les hablen sobre este tema. Que como al menos, por lo menos como testigo que los citaran, ¿no? Que les hablen sobre este tema, cuál es la directriz que se tiene. Y de las ventas de gasolina. Y de las ventas que mañana se exponga aquí cómo se está vendiendo. Pero gasolinera por gasolinera se podría, para saber quiénes han tenido un comportamiento atípico. Está un poco, pero a lo mejor si nos da más tiempo, lo podemos dejar pendiente, ¿sí? Gracias. Y ahora sí nos vamos para acá. 3 que no han preguntado. A ver, que se paren los que no han preguntado. Ahí está. En las 3, los 3 primeros. Y primero la compañera. Gracias, señor Sí. presidente. Buenos días. Esteban Durán, de Vanguardia, Veracruz. El sector empresarial ayer manifestaba que, pues dada la situación, no va a alcanzar pues el crecimiento que ellos se tenían estimado. Otra cosa, en el Estado de México y en Guanajuato, pues se vieron muy afectados en el aspecto turístico, restaurantero y hotelero. ¿Habrá algún incentivo fiscal en este sentido? ¿Y cuánto es el presupuesto que tiene estimado para la adquisición de autotanques y si habrá licitación para ello? Gracias. Sí, no va a afectar, al contrario, esta situación nos está fortaleciendo. Y un indicador es el fortalecimiento del peso. Claro que nuestros adversarios apuestan, y los respeto mucho, los considero adversarios, no enemigos, pero cariñosamente les digo que va a crecer la economía y que estamos bien, que no hay ningún problema. Acerca del costo de las pipas, tenemos el recurso que se necesita, vamos a esperar la cotización, lo tenemos que hacer pronto, desde luego interviene en la compra de estas 500 pipas, interviene la Oficialía Mayor de Hacienda, interviene Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, antes Contraloría, y interviene la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Las 3 tienen esta encomienda, esta responsabilidad, y hacerlo de conformidad con la ley. Aprovecho porque esta conferencia la escuchan muchos, la ven muchos, tanto en medios convencionales como en redes sociales. Aprovecho para pedirles a empresarios del transporte, a especialistas, a gente que tiene información, que nos ayude dando a conocer, indagando sobre el mercado de las pipas, tanto en México como en Estados Unidos. Hago ese llamado. Hoy, más tarde, vamos a pedirle al coordinador de comunicación social que dé a conocer la dirección
los datos tanto de la Secretaría de Economía, a quien dirigirse, como de la Secretaría de la Función Pública y de Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Estas tres destacadísimas profesionales, mujeres, son las encargadas, han estado todo el tiempo sobre esto, anoche hasta muy tarde, haciendo el planteamiento sobre la adquisición de las pipas. Señor presidente. Ella. Buenos días. Gracias de la Agencia Informativa de Educación. Si nos puede comentar, ayer salió una lista de nombramiento de los directores de los medios públicos. ¿Esta lista se confirmará? ¿Están entre los nombres, por ejemplo, Armando Casas? No sé si nos puede comentar sobre eso. Y otra cosa, ¿cuál es su opinión respecto a la nueva caravana migrante de Honduras? Sí, bueno, acerca de lo primero se está integrando todo lo que tiene que ver con la comunicación del Estado, porque, como ustedes saben, lo saben muy bien, hay mucha dispersión. Hay estaciones de radio, hay canales de televisión, hay una agencia de noticias, o sea, hay varios organismos que tienen que ver con la comunicación del Estado y no actúan de manera conjunta, coordinada. Entonces se está buscando que exista una coordinación entre todos los medios del Estado, como se da en otros países. Incluso ya existe hasta el instrumento legal con ese propósito. Entonces se van a integrar, claro, respetando la autonomía de cada medio y la libertad, porque nosotros no vamos a dar línea, no va a haber consigna, ni siquiera en medios que tengan que ver con el gobierno, ni en Notimex, pues, para acabar pronto. O sea, libertad plena, completa, o sea, cero censura. ¿Y lo otro que preguntabas? Sobre la caravana de Honduras. Sí, estamos dándole seguimiento, se está trabajando desde antes de que se constituyera. Se lleva un seguimiento, esto está a cargo de Migración, de la Secretaría de Gobernación, en particular de Alejandro Encinas, para estar pendientes y hacer lo que corresponde. Buscar la manera de darles opciones en sus lugares de origen, que eso es lo que consideramos mejor, y cuando ya no se puede eso, porque también tenemos que ser respetuosos de la libertad, si se introducen a nuestro territorio, garantizarles protección en sus derechos humanos. Como en las caravanas anteriores, presidente, no va a haber ninguna resistencia de que pero solamente sería ordenado. Es un seguimiento buscando que sea ordenado, el ingreso en el caso de que los gobiernos de Centroamérica no hagan la labor de convencerlos de que se queden a trabajar y que les ofrezcan opciones alternativas de trabajo. Pero lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Con una más,
No, ya habíamos quedado. Señor presidente, pero yo también. Pero mañana y pasado, o sea. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. Daniel Rodríguez, el editor de Noticias de Energía con S&P Global Platts, una agencia internacional. ¿Está bien si puedo dirigir mis preguntas a la secretaria Nale y al director Romero Oropesa? Sí. Secretaria Nale, como coordinadora de la política energética, en cuanto a las importaciones de combustible, el problema no es tanto en el suministro, sino en la demanda. Las gasolineras de Pemex tienen contratos a largo plazo con la petrolera. No se pueden surtir con un tercero porque eso incurriría en una brecha comercial y en penalidades. Por ejemplo, ExxonMobil pudiese importar 240,000 barriles al día de combustible a Tula Hidalgo, a San José Iturbide en Guanajuato y a San Luis Potosí. ¿Estaría dispuesto el gobierno, a la Secretaría, a dar una excepción temporal para que las gasolineras se puedan surtir con otros hasta que podamos resolver el cuello de botella de distribución? Actualmente el 30% de las gasolineras del país son de otra marca que no son concesionadas de Pemex. Pemex le está surtiendo al 98% de las actuales gasolineras. Hay otro, 30% que no tienen concesión, podrían, no nada más esta marca, sino las otras, en caso de que importen, tienen ya permisos de importación que no habían utilizado y permisos que tienen hasta 2, 3 años que no los habían utilizado y hoy los están utilizando. Y si van a cumplir la normatividad y la especificación de las gasolinas limpias en su importación, la ley lo permite y lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, en Guanajuato hay 500 estaciones de Pemex. Ya los privados en Guanajuato están importando, pero faltan esos 500 que no se pueden sustraer de privados porque tienen contratos comerciales con Pemex. Pemex está surtiendo a Guanajuato, el abastecimiento no es tan alto en todo el estado, pero se están privilegiando precisamente Pemex, las gasolineras de sus concesiones. Pemex está cumpliendo. Muchas gracias. Director Oropesa, le quería preguntar a usted, ¿cuál es el estado de la refinería de Tula y de Salamanca y el suministro de crudo? La apertura de los ductos de Salamanca, Guanajuato, Salamanca, León, no van a ayudar a resolventar la situación si la refinería no está operando. Y parte de la ecuación es la importación de crudo ligero, ya que no hay en el país. Ya se presupuestó 90,000, que se importaron 90,000 barriles en el presupuesto de egresos. ¿Cuándo se va a empezar a importar el crudo ligero para que Salamanca opere y pueda surtir al occidente del país? Bueno, con relación a las refinerías de Salamanca y Tula, hay un problema ahorita en términos de un componente de alto octano que se requiere. El día de hoy precisamente van a llegar estos componentes y se va a reiniciar la producción de gasolinas. Una pregunta, con lo que dijo el presidente ayer de que el huachicoleo se extendía más allá de la gasolina, vimos que, quisiéramos preguntarle si hay robo de petróleo crudo, si se está robando el crudo, porque se pararon varias refinerías y no habría habido razón para pararlas si no fuera porque se cortó el suministro de crudo. Esa es otra parte de la ecuación. En su momento el presidente va a instruir que comentemos alrededor de ese tema, pero es una posibilidad, el huachicoleo en el crudo. Muchas gracias, director. Miren, esta es una buena pregunta, muy buena pregunta. Ya quedamos de que aquí es educación para la libertad, es aprendizaje conjunto, colectivo, sobre todos los temas, es hacer a un lado eso de que la economía es asunto de los economistas, ¿no? O la política es asunto de los políticos, no, la economía, la política es asunto de todos. Lo que está sucediendo es que hay una pérdida en la producción de petróleo. La reforma energética resultó
un rotundo fracaso. Y no es un asunto ideológico o político, son los datos duros, es la información. No olvidemos, cuando se aprobó la reforma energética, la producción petrolera era de 2.200.000 barriles. Y dijeron que íbamos a estar para este tiempo extrayendo alrededor de 3 millones de barriles. Y la triste realidad, la amarga realidad, es que se cayó la producción petrolera a 1.750.000 barriles. Tenemos una emergencia también en eso, ya estamos perforando más pozos para levantar la producción. Eso ocasionó que por primera vez se tuviese que importar petróleo crudo, en particular petróleo ligero, para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo que requieren las refinerías del país. Esto en noviembre, diciembre. Llevaba años que esto no sucedía. Entonces, tenemos que reponer la producción. Y hay dos opciones en tanto resolvemos esto. Compramos petróleo crudo, ligero, para las refinerías, o compramos la gasolina. Entonces estamos haciendo las dos cosas. Pero al mismo tiempo queremos revisar con precisión el porqué de la caída en la producción petrolera. Sí, como 300.000 barriles en diciembre, la última. Vamos a analizar, pero lo que quiero decir es esto: sin duda se cayó la producción porque no funcionó la reforma energética, no invirtieron. Quienes recibieron los contratos, volvemos a lo mismo, para la perforación de los pozos, no se han dedicado a producir. No es ningún reproche. Además, nuestra postura es no rescindir contratos. Lo que queremos es convencerlos que cumplan con los contratos, y también a los tecnócratas pues decirles que no hicieron bien su trabajo, lo menos que les podemos decir, que fueron quimeras, de que con la reforma energética iba a aumentar la producción, iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor. Eso no sucedió. Bueno, se cae la producción sin duda porque no hay inversión, porque el año pasado se trabajó en 50 pozos, ahora estamos ya trabajando en 150 pozos y estamos invirtiendo mucho más en exploración, en producción de petróleo. Pero también vamos a revisar lo de el posible huachicoleo
en la venta del crudo, porque nada más en la terminal de Dos Bocas estamos vendiendo, así como se tiene que comprar ahora crudo, pues se vende la mayor parte de lo que se produce, del 1.750.000, casi 1 millón está saliendo por Dos Bocas, y queremos ver si es realmente 1 millón. Si no hay piratería, mercado negro. Es que lo del huachicol es una plaga que invadió todo el gobierno en todas las actividades. Les hablaba yo ayer del huachicol en la compra de medicinas. Se adquieren alrededor de 80,000 millones de pesos al año en medicinas, y los centros de salud y los hospitales no tienen medicina. Todo eso lo tenemos que revisar. Por eso, qué bien que a la primera decisión de combatir el robo de combustible, la reacción de la gente sea de apoyo, porque juntos vamos a limpiar al país de corrupción. Nada más que vamos a ir por parte. O sea, vénganse uno por uno, o sea, no en montón, porque si no va a estar más complicado. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Mañana. Tengo reuniones todo el día aquí en la oficina, con empresarios de petróleo precisamente, a las 12 del día. Mañana hablamos, ¿sí?, sobre eso.